Es lo que sobra, seleccionamos lo que importa. Un servicio de Capilla del Monte Noticias. Ahora, entrevistas en CDM Noticias. Hacemos preguntas, aunque no tengan respuesta. Y para este segmento le doy la bienvenida en los estudios centrales de una radio Muchas Voces al señor Agustín Fontaine. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Hoy vamos a detenernos un ratito en lo que viene siendo nuestro camino de información permanente, constante en este informativo, pero vamos a detenernos un ratito en un tema que nos interesaba abordar. Hay una nota publicada en Revista Anfibia que se llama El Dios del Streaming atiende en Buenos Aires, y sobre ella, y también para pensar un poco algunos puntos que tienen que ver con el streaming y también con algunos consumos de medios, cómo estamos consumiendo los distintos medios. Estamos ya en comunicación con Agustín Espada, es becario del CONICET, magíster en Industrias Culturales y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Agustín, ¿nos escuchas bien? Hola, buen día, los escucho perfecto. Bueno, gracias por atendernos. Como decía recién, queríamos charlar con vos justamente a raíz de una nota que leímos en nuestro equipo de lo que vienen siendo estas plataformas de streaming y que a veces uno dice, y debe ser igual en todo el mundo, y queríamos charlar con vos justamente sobre ese tema, que es cómo está circulando en este momento, cómo están creciendo los canales de streaming en Argentina y qué características tienen, cómo va intercambiando ese espacio entre lo conversacional, cómo deja de ser radio o no deja de ser radio, cómo habita con la televisión, y algunos cruces que vos venís analizando y estás planteando también en esa nota. Bueno, un poco lo que plantea la nota y lo que vengo sosteniendo hace un tiempito es que los canales de streaming son el emergente de la intersección, o sea, de la convergencia, del encuentro de un grupo de tendencias que son anteriores al surgimiento de los canales de streaming. Y estas tendencias tienen que ver, por un lado, con, creo yo, una de las más importantes, como los medios tradicionales, particularmente la radio y la tele, habían desatendido a las audiencias jóvenes. Por otro lado, otra tendencia que tenía que ver con el proceso de audiovisualización de la radio, pongámosle desde Vorterix para acá, que es un proceso que empieza en 2012-2013. Por otro lado, un proceso también de abaratamiento de la producción de la televisión, que hacía que en la tele todo lo que viéramos fuesen esencialmente programas de magazine, de conversación, de panelismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la emergencia de algunos formatos y plataformas en internet, como pueden ser los streamers y Twitch, como plataforma para la producción de contenido en vivo, que hicieron algo así como una tormenta perfecta, pero en este caso el resultado de la tormenta es positivo, ¿no? Siempre se suele asociar esa frase a algo negativo, en este caso es algo positivo, que es, bueno, hubo un conjunto de productores que decidieron armar este tipo de medios para tratar de satisfacer, y creo que lo consiguieron de manera muy acertada, las necesidades de audiencias huérfanas, es decir, de audiencias jóvenes, seamos generosos con la categoría joven, ¿no? De entre 18 y 35, 40 años, que no tenían a quién escuchar o a quién ver, y ahí es donde yo digo que estos canales de streaming toman cosas de la radio, toman cosas de la tele, toman cosas de las redes sociales y de las plataformas digitales, y las combinan para formar un nuevo medio de comunicación o un nuevo formato de producción de medio de comunicación. Agustín, hay un punto ahí que queríamos charlar con vos, que es esta sensación en muchos momentos que estamos mirando estos canales, que es como de una conversación permanente, ¿no? La idea de panel que ya estaba un poco presente en la televisión, pero que en el caso de los canales de streaming se hace bastante presente también, ¿no? ¿Cómo ves vos que se da esta conversación permanente donde hay mucha gente opinando y la gente incluso participando o intentando o teniendo algunos rincones de participación a través de lo que es la lectura de mensajes en los canales?
Bueno, esa conversación permanente se explica por distintas cuestiones. Una tiene que ver con nuestra tradición en la producción de medios, incluso en la producción de radio, donde estamos acostumbrados a programas conversacionales. Por otro lado, también están los condicionantes tecnológicos de las plataformas. ¿Es una conversación sin fin o es una conversación con muy pocas pausas? Porque la realidad es que la plataforma de distribución y de transmisión que tienen estos contenidos, que es esencialmente YouTube, no permite, o mejor dicho, establece muchas trabas para poner música y también para hacer tandas publicitarias, porque eso tiene que ver con cómo modifica eso la capacidad de monetización del canal. Entonces los canales deciden no pasar música y no armar tandas publicitarias, y también porque por un motivo económico, ¿no? Digamos, la conversación es lo más barato para hacer y para producir, y entonces en ese sentido es que estos medios producen mayoritariamente con este formato, no sin problemas, ¿no? Hay algunos que lo hacen muy bien, hay algunos que son muy originales en eso, y hay algunos que son simplemente copias de otros a los que les va muy bien y lo hacen mal, y en ese sentido también hay una cuestión en muchos casos descuidada de la conversación, ¿no? Como si para producir contenidos conversacionales en medios de comunicación no hiciera falta nada más que sentarse delante de un micrófono y decir lo primero que se te pasa por la cabeza, y eso ha traído muchas polémicas y muchos problemas también para quienes están en estos medios. Agustín, no quiero pasar a ser el viejo que se queja, pero sí a veces pienso en algo que pasaba en la radio, que pasaba en la tele, que uno decía, bueno, están hablando por hablar nomás. Y en este sentido, cuando vos hablabas de, por ejemplo, de los precios, de que sale más barato hacer y producir, y que también estamos con algunos limitantes, como por ejemplo el tema de que no podemos pasar música, estos descansos, este acompañamiento con la música, que sí estaba muy presente en la radio y no está presente en estos espacios. Vos, en lo que venís analizando, ¿venís notando profundidad en muchos de los casos, en los análisis, o ves mucha cosa hablada simplemente para rellenar? Creo que en parte de la línea ibas diciendo, pero no sé si pudiste como analizar ese punto. A ver, creo que hay de todo. Hay muchísimos canales de streaming, cada vez hay más, y creo que hay algunos que han hecho de la anécdota personal y de su vida cotidiana un contenido, y me parece que eso está muy relacionado con el actual contexto de comunicación de las redes sociales, ¿no? Donde lo público y lo privado se confunden en muchísimas ocasiones, y entonces muchas veces casi no hay diferencia entre scrollear Instagram y poner un programa de streaming, y después creo que hay muchísima profundidad en otros programas. No sé, hay programas de ciencia, hay programas de debate político que son súper de nicho y súper profundos. Yo creo que hay un poco de todo. Sí pienso y considero que lo mainstream o lo más difundido, lo más consumido, tiende a tener bastante liviandad en el tratamiento de los temas, en el trabajo con las agendas, y eso, digamos, ahí es como el huevo y la gallina, ¿no? Digamos, no sabemos si es porque la audiencia demanda eso o si la audiencia se acostumbra a eso porque los medios así lo producen, pero es cierto que hay mucho de esto de hablar por hablar o hablar para llenar el tiempo, ¿no? Eso en muchos espacios sucede y se nota, se ve. Claro. Te pregunto sobre el tema de los canales de televisión que hoy hacen streaming. ¿Cómo lo analizás vos a estos de, era un canal de tele y ahora sale por YouTube? ¿Siguen siendo tele? ¿Son alguna especie de híbridos? ¿Se están logrando renovar? ¿O cómo lo pensás vos? Bueno, creo que hay distintas estrategias. Por un lado, hay algunos canales de tele, sobre todo señales de televisión paga, como puede ser las señales de noticias, que lo que hacen es retransmitir su programación en YouTube. Eso no es un canal de streaming, sino que lo que podemos denominar canal de streaming es
lo que tiene producción específica para esa plataforma. Y ahí también tenemos canales de televisión como por ejemplo Telefe, como por ejemplo Canal 13, como por ejemplo DirecTV, que no es un canal, sino que es una prestadora de televisión paga, que montaron sus propios canales de streaming. Y ahí es súper interesante ver cómo, por ejemplo, Telefe lo que hace es, en muchos casos, adecuar la producción del contenido y el código de la producción del contenido al código de la plataforma, y entonces uno, por ejemplo, puede ver MasterChef comentado o reaccionado, para decirlo de manera mucho más específica, por otros dos conductores, que son dos conductores que vienen de las redes sociales, que tienen participación en canales de streaming, que tienen otra relación y otra interacción con el chat, ¿no? Digamos, ahí creo que es fundamental eso para entender el fenómeno del streaming, donde la audiencia en algún punto está demandando ser parte o ser correspondida en una interacción, y eso para la producción de televisión tradicional es muy difícil, incluso para la producción de radio, también con algunas radios que van hacia YouTube y montan sus transmisiones en esas plataformas, pero creo que hay de las dos, y ambas, digamos, ambas funcionan con números bastante buenos. Qué sé yo, uno mira los resultados de TN, por ejemplo, en su canal de YouTube, y son muy buenos, sin hacer una producción específica para la plataforma. La realidad es que YouTube hoy se está transformando en una especie de nueva televisión. Y después también los resultados de Telefe con su canal de streaming específico para esa plataforma también son muy buenos, porque llevan los contenidos de la televisión tradicional, como esto que te mencioné de MasterChef o antes de Gran Hermano, sus reality shows, los llevan a una plataforma, los producen con el código de esa plataforma y llegan a una audiencia que ya no está en la televisión, ¿no? Digamos, esa es la clave, me parece, para explicar este movimiento. Hay una audiencia que ya no va a aprender la televisión, salvo que juegue la selección argentina o salvo que haya alguna noticia de ultimísimo momento, ¿no? Que son los segmentos más jóvenes, y bueno, y me parece que es interesante esa apuesta por conquistar a nuevas audiencias, tratando de entender, de interpretar y de adaptarse al código de consumo de sus audiencias. Hablando de códigos de consumo, parte de lo que vos analizás en la nota tiene que ver con este bajo demanda que está más presente en las plataformas respecto de la televisión tradicional, y que uno decía, bueno, lo tengo que escuchar en tal momento, lo tengo que ver en tal momento, y cómo estos canales en muchas oportunidades tienen su éxito en lo posterior, en los recortes posterior, en la presencia en las plataformas. ¿Cómo analizás ese punto en relación a lo que es la continuidad del contenido después del momento vivo? Sí, los canales de streaming fueron y son muy inteligentes, me parece a mí, sobre todo muy disruptivos, en trabajar con tres tiempos de consumo. Uno es el consumo del contenido en vivo, que es esto que nosotros estamos hablando. Bueno, hay una transmisión en YouTube donde vos te conectás, donde podés interactuar con el chat, ves el contenido en vivo. El segundo tiempo de consumo es el on demand, ¿no? Bueno, el programa queda grabado, queda subido en la plataforma, y ahí lo que muestran las estadísticas es que eso tiene un tiempo de vida útil de 24 horas, es decir, las audiencias que se lo perdieron lo van a tratar de ver o buscan verlo hasta que se emite un nuevo programa. Cuando se emite un nuevo programa, el programa del día anterior ya no se reproduce más, podríamos decir, ¿no? Ese es el segundo tiempo del consumo, el de las 24 horas posteriores, ¿no? El del on demand. Y un tercer tiempo de consumo es el de las redes sociales, que es un tipo de consumo incidental, ¿sí? Donde uno se encuentra el contenido, digo, esta lógica de TikTok o de Instagram Reels o de Twitter también, donde la plataforma le ofrece a uno contenido basado en la personalización y en los datos que tiene la plataforma sobre nosotros. Uno se encuentra el contenido y lo consume ahí. Yo creo que en este sentido los canales de streaming también han sido bastante conscientes en que cuando nosotros estamos navegando en una red social, sea Instagram, TikTok, Twitter, la que sea, no estamos buscando salir de esa red social, sino consumir dentro de esa red social. Entonces no intentan
sacarnos de esa red social. ¿Cómo sería un intento de sacarnos de esa red social? Bueno, mostrarnos un pedacito de video y decirnos, bueno, si querés ver más, venite a nuestro canal de YouTube a verlo. No, bueno, nos ponen ahí un clip, como se denomina actualmente, un video corto, ¿sí? Que resuelve una situación, o sea, que es un contenido en sí mismo, que se entiende en sí mismo, y ese es el tercer tiempo de consumo, porque estos canales de streaming entienden que en redes sociales tienen una audiencia, o una parte de la audiencia que muy probablemente nunca los vaya a consumir en vivo, nunca los vaya a consumir en su canal de YouTube, pero que puede ser muy numerosa en sus perfiles de redes sociales, y entonces prestan muchísima atención a lo que ofrecen y cómo lo ofrecen en sus perfiles de redes sociales, siendo muy innovadores en esta estrategia de distribución, porque habitualmente los medios siempre trataron de llevarnos o a su página web o a su transmisión en vivo, y no respetar esa situación de consumo donde nosotros estamos en una plataforma y nos queremos quedar en él. Claro, ahí me llevas derecho a una pregunta respecto del modelo de negocios de esos canales, porque incluso en esto que recién mencionas de las plataformas, uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene la plata o cómo se mantienen estos canales? Y la pregunta es respecto de la monetización en YouTube. Muchas veces pasa que uno dice, bueno, armo un canal de streaming en YouTube y después con eso monetizo y con eso ya está pago todo el trabajo que tengo que hacer. Me estoy riendo mientras lo digo porque sé que es una cosa que nos ha pasado a muchos o que muchos creemos que puede ser así, pero que finalmente no es el punto principal de los ingresos. ¿Qué análisis pudiste hacer vos respecto de cómo están viviendo esos medios? Sí, bueno, a ver, efectivamente es como decís vos, la monetización de YouTube no alcanza para sostener a estas estructuras. La monetización de un canal de YouTube no es suficiente para sostener una estructura de 60, 80, 100 personas trabajando en un medio de comunicación, y ahí está una de las principales novedades, creo yo también, de los canales de streaming, que es que ellos han adaptado el modelo publicitario tradicional a medios de comunicación en vivo, y entonces ya no tienen tandas, pero tienen a todas las marcas integradas en el contenido, con los famosos PNT, pero también generando contenido para esas marcas, ¿no? Haciendo un sorteo para una marca, trabajando temáticamente de acuerdo a lo que propone una marca, una columna, una sección del programa. Sí, digamos, la marca está presente en el contenido y viaja con el contenido, porque eso también es lo que se vende, ¿no? O sea, no se vende solamente la audiencia que está en vivo, sino la audiencia que lo va a ver on demand, y también la audiencia que puede llegar a consumir eso en lo que mencionábamos antes, los clips que circulan por redes sociales. Otra tercera fuente de ingresos tiene que ver con lo que están haciendo y produciendo los canales más grandes con estos eventos en vivo, eventos que algunos son musicales, otros son de performance en vivo de distintos programas. No sé, digo, esta semana, el lunes, la novedad fue que Tomás Rebord llenó un Movistar Arena en Buenos Aires, un estadio cerrado con muchísima capacidad, 12.000, 15.000 personas. Eso como tercera fuente de ingreso. Y después también hay que decir que en el negocio de los medios de comunicación en Argentina también hay empresarios, personas, inversores que financian medios de comunicación, no para que sean un negocio o no para hacer un negocio con los medios de comunicación, sino para tener la capacidad de influir en el debate público. Y esto también, como sucede con los diarios, como sucede con la radio, con los canales de televisión, también está pasando con los canales de streaming, básicamente porque tienen mucha capacidad de construir audiencia. Entonces también hay algunos inversores o algunos empresarios que son dueños de estos canales de streaming, que no necesariamente buscan hacer un negocio y muchas veces financian estos medios de comunicación, insisto, para tener esta capacidad de incidencia o de influencia en el debate público. Claro. Agustín, te sumo otra pregunta que nos hacemos respecto de los canales de streaming, que es, me viene a la memoria una tapa de Página 12 que decía todos chabones y mostraba justamente a muchos varones blancos haciendo tapa, o sea, haciendo los principales de cada uno de los canales de streaming. ¿Vos pudiste analizar eso? ¿Cómo está la brecha de género en este espacio? Bueno, a ver, sí, efectivamente, todas las grandes personalidades asociadas a los canales de streaming
son en su mayoría hombres, ¿no? Digamos, uno dice Gelatina y dice Pedro Rosenblatt, dice Blender y dice Tomás Rebor, dice Olga y dice Miguel Granados, Luzu, Nico Quiato, y podríamos seguir, no digo, el Gordo Dan, podríamos seguir. La realidad es que los canales de streaming no son innovadores en ese sentido, hay muy poco espacio para conductores o conductoras mujeres. Digamos, la brecha de género se reproduce también en los canales de streaming, más allá obviamente de que emergen nuevas figuras mujeres, pero que no tienen el espacio o la circulación que tienen los hombres. No sé, pienso en Martu Benza, pienso en Nati Jota, pienso en Flor Jazmín, no sé, en Mom Jardina, lo que se nos ocurra. Por supuesto que hay mujeres, pero siempre parecen y aparecen supeditadas a la figura de un hombre que se referencia, ¿no?, en toda la producción. Claro. Me voy un ratito de ese tema por otro tema que vos estuviste presentando, que estuviste investigando en el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, que tiene que ver con las plataformas digitales, pero en este caso es del impacto de algunos programas de grandes plataformas digitales, como por ejemplo los casos de Google y de Meta, de quien maneja Facebook, Instagram, WhatsApp, a medios de comunicación en América Latina. En ese informe vos haces un poco un análisis de cómo estas dos empresas se van metiendo de alguna manera en los medios, a veces como anunciando apoyos, pero también de qué manera se van presentando dentro de los distintos medios y articulando o desarticulando a los medios. Si nos pudieras como invitar a leer justamente ese informe, haciéndonos un resumen de la propuesta. Obvio, bueno, gracias por mencionarlo. Es un trabajo que hicimos junto a Santiago Marino para Observacom, que es una ONG que impulsa problemas e investigaciones sobre libertad de expresión. Y ahí básicamente lo que trabajamos es, primero, a partir de un diagnóstico, que es que Google y Facebook se han transformado en infraestructuras críticas que generan mucha dependencia para los productores de contenido, en este caso para los medios de comunicación, porque han capturado en los últimos 20 años los canales de distribución de las noticias y de los contenidos, y además han capturado, crecido y concentrado el negocio publicitario, que es el que ha financiado los medios de comunicación en los últimos 100 años. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, analizamos lo que Google y Facebook han desarrollado desde 2018 más o menos a esta parte, que son distintos programas de fondeo, de subvenciones para medios de comunicación, para ayudar a los medios de comunicación a solventarse, pero que ahí es un poco la conclusión del estudio, no hacen más que reforzar la dependencia, ¿no? Digamos, porque Google y Facebook están con estos programas entrenando a los medios a producir los contenidos tal como Google y Facebook necesitan que se produzcan los contenidos, o tratando de enseñarle o que los medios aprendan a producir contenidos respetando las reglas de circulación, los algoritmos de estas plataformas, los condicionamientos de monetización de estas plataformas, lo cual refuerza mucho más esta dependencia. Y ahí un poco lo que nosotros decimos en este trabajo y proponemos al final es que, bueno, como sociedad y con el Estado como interlocutor también, pero sobre todo como sociedad, tenemos que preguntarnos si queremos seguir teniendo medios de comunicación, para qué queremos seguir teniendo los medios de comunicación y cómo los vamos a financiar, ¿no? Y sobre todo, a partir de la respuesta de cómo lo vamos a financiar, bueno, ¿quién va a pagar esa cuenta? ¿Cómo vamos a pagar esa cuenta para que sigamos teniendo producción periodística profesional, objetiva y no dependiente de los criterios de circulación de estas plataformas?
Claro, los invito a que puedan pasar por observacom.org y leer ahí el informe, la publicación que hicieron Agustín Espada, con quien estamos hablando, y Santiago Marino, impacto de las plataformas de apoyo de grandes plataformas digitales a medios de comunicación en América Latina, analizando los casos de Google y de Meta. Agustín Espada, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto y que tengan muy buen día. Cuando quieran podemos charlar. Gracias.